Mucho gusto, soy Codificador X. De igual manera, Programador X. Programador. Wow. En este video vamos a ver la diferencia entre programar y codificar. Y antes de hablarte de las diferencias entre programador y codificador, te invito a que estudies conmigo en Academia X. Aquí te enseño todo lo que necesitas desde cero para poder ingresar en la industria tecnológica, desde lo más simple como HTML, CSS, JavaScript, hasta prepararte para entrevistas en compañías grandes de tecnología, aprendiendo sobre estructuras de datos y algoritmos, practicando decenas de ejercicios y también enseñándote cómo crear sistemas complejos. Ahora la verdad es que nadie se va a ofender si es que tú llamas a alguien programador o codificador, pero es importante saber que existe una diferencia en terminología. Y si esto es lo que tú haces como profesión, va a ser muy útil saber esta diferencia. Una recomendación que te puedo dar cuando cualquier palabra nueva llegue a ti es que busques el significado de dónde viene esa palabra. En este caso podemos ver que programar viene de programa y codificar viene de código. Con esto ya sabes más o menos cuál va a ser el contenido de este episodio. Pero antes de entrar a detalle, te puedo decir que muchas veces yo utilizo la palabra coder. Esto significa codificador y la utilizo cuando conozco nuevas personas y me gusta presentarme de una manera más relajada o más cool. Y en ese sentido simplemente digo que soy un codificador. Eso le quita un poco la seriedad a decir soy un ingeniero de software, que definitivamente es algo que digo cuando estoy trabajando y cuando estoy en un ambiente mucho más profesional. Aquí también me gusta utilizar más la palabra programador, porque la realidad es que muchas personas no piensan en esta diferencia y está bien. Una analogía es cuando decimos programa y algoritmo. Hace 15 o 20 años se utilizaba la palabra programa para todo y hoy en día un algoritmo es exactamente lo mismo que un programa, pero esta palabra ha adquirido mucha más popularidad. Claro que en el caso de programador y codificador sí hay pequeñas diferencias. Como te digo, muchos piensan que son exactamente lo mismo y yo no me hago lío con eso, pero veamos estas diferencias. Primero hablemos de codificar. Codificar significa escribir código, así que aquí puedes asumir que codificador es alguien que escribe código. Así que si tú ya sabes escribir código de HTML y CSS, ya eres un codificador porque estás escribiendo código. Pero como sabes, HTML y CSS no son lenguajes de programación. Esto quiere decir que al aprenderlos tú vas a saber codificar, pero escribir código no te convierte en un programador. Piensa en la codificación como la implementación de un lenguaje de programación. Es decir, tú puedes escribir el HTML y CSS que te van a permitir crear la estructura de páginas web y estilo de páginas web, pero aquí no estás incluyendo nada de lógica. Claro que ya estás escribiendo código, pero no estás programando. Y detrás de escena, CSS y HTML utilizan lenguajes de programación. Así que aquí puedes decir que al escribir este código, tú estás utilizando la implementación de lenguajes de programación. Como te das cuenta, codificar se enfoca en el código y esto a la vez se enfoca en la sintaxis. Es decir, tú vas a poder escribir código para realizar tareas, pero con solo codificar vas a tener una limitación bastante grande. Ahora también puedes escribir código utilizando lenguajes de programación y con esto vas a poder realizar tareas mucho más complejas. Al utilizar lenguajes de programación vas a crear programas y en este caso codificar también puede ser programar. Pero tan solo escribir código no es completamente programar. Aquí puedes darte cuenta que codificar se enfoca mucho más en la calidad del código, en la calidad de tu programa. Y este libro es un ejemplo de cómo mejorar tu calidad de código. Si deseas ver más detalles sobre este libro y otros libros de programación que considero que son los mejores libros de programación, te recomiendo que veas este video de aquí. Ahora seguimos hablando de codificación, de la calidad del código, no de la calidad de un programa. Ahora si ya has escrito tus primeras líneas de código en tu lenguaje de programación favorito, quiere decir que ya has escrito tu primer Hello World o Hola Mundo. Y en este momento ya estás codificando, pero no vas a ser un programador hasta poder entender cómo funcionan los programas y cómo se crean los programas. Y yo lo que te recomiendo es que aprendas a codificar antes que programar, porque ya vamos a ver que programar es más complejo. Programar te permite crear programas. Y con esto ya creo que tienes una buena idea de lo que significa codificar. Ahora hablemos de lo que significa programar. Programar significa crear programas. Esto es dar instrucciones lógicas a un computador. Y al programar también puedes codificar, pero programar es un poco más complejo. Programar no solo significa escribir código. Programar significa pensar en la lógica de ese código. Significa crear algoritmos y programas desde cero. Significa crear instrucciones y guiar al computador en diferentes situaciones. Esto puede ser para resolver problemas, puede ser para dar instrucciones a hardware o puede ser para trabajar y manipular datos. Con esto te puedes dar cuenta que programar se enfoca en crear esta lógica y codificar se enfoca más en escribir esta lógica. Por ejemplo, como codificador tú puedes hacer
todo lo que hace un programador, pero más que nada te enfocas en funciones básicas. Por ejemplo, crear una página web estática sin mucha interactividad, mientras que programar se enfoca más en planear programas y también en diseñar sistemas gigantes, como por ejemplo YouTube, Instagram, Facebook. Y para que entiendas mejor, déjame darte una analogía. Imagina que tenemos un libro de cocina que nos dice cómo cocinar una sopa. Si tú lees estas instrucciones, tú puedes crear esta sopa. Pero también si tenemos un chef, el chef que escribió este libro, él puede crear exactamente la misma sopa. Ahora aquí puedes ver la diferencia en que una persona tiene la habilidad de crear esta sopa, pero no va más allá de ello. Para crear la siguiente sopa va a tener que leer instrucciones. Mientras que programar es como este chef que creó este libro. Y este chef puede crear toda la teoría de estas diferentes sopas. Y no tiene que crear las sopas necesariamente. Simplemente tiene que tener los conocimientos de cómo hacerlo. En esta analogía, la persona que prepara la sopa es el codificador y el chef es el programador. Puedes pensar en la programación como un primo cercano a las matemáticas. O puedes verlo como lógica de programación, que son las matemáticas aplicadas. Es decir, en la rama de las matemáticas que tienes mucha teoría, programar simplemente va a ser la aplicación de esto en forma lógica. Y si no has programado antes, no te preocupes que no hay tanta matemática en la programación. Más que nada es lógica, y si quieres entender más a detalle cuánta matemática se necesita para aprender a programar, puedes ver este video de aquí. Ahora también es importante saber que programar no es necesariamente escribir código. Es más, en universidades las primeras clases de programación que tomas ni siquiera te enseñan un lenguaje de programación en particular. Simplemente van por la teoría y por la lógica de programación. Y si quieres tener una mejor idea de programación básica en 10 minutos sin ver ningún lenguaje de programación en particular, te invito a ver este video que tengo de lógica de programación. Ahora es importante que sepas que cuando vas a entrevistas de programación en compañías grandes como Facebook, Amazon, Google, ellos van a evaluar tus conocimientos en programación y también en codificación. Es más, estas pueden ser dos entrevistas técnicas distintas o la misma entrevista. Y por un lado, ellos ven la programación como la parte de resolver estos problemas, es decir, tu capacidad de resolver un problema en general. Para esto, tú puedes ser excelente codificando, puedes saber toda la sintaxis de un lenguaje de programación, pero si no resuelves el problema, no has pasado la parte de programar. Ahora, por otro lado, ellos también evalúan tus conocimientos codificando, es decir, que también escribes la sintaxis, qué tan buena es tu calidad de código, cómo puedes utilizar HTML, CSS e incluso JavaScript para crear un programa. Así que si deseas aprender a programar antes de aprender a codificar, te recomiendo que utilices Scratch, que se enfoque en la lógica y no en el lenguaje. Ahora ya sabes que sabiendo programar va a ser bastante fácil saber codificar. Y el mundo de hoy en día es realmente liderado por programadores, no codificadores. Entre ellos tienes a Elon Musk, tienes Bill Gates, tienes Jeff Bezos. Y si sabes programar, vas a poder programar en cualquier lenguaje de programación, no solo codificar en uno. Y recuerda que estas palabras se van a utilizar muchas veces indistintamente en esta industria. Incluso hay algunas otras. En mi profesión de programador utilizamos diferentes palabras como codificador, desarrollador, ingeniero, pero tienes que saber que cada una de estas puede tener un significado bastante distinto. Y si deseas conocer más sobre el significado de desarrollador e ingeniero, te invito a ver mi video de qué hago en mi trabajo. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao.